Sección 6.8. Métodos útiles para arreglos. Aparte de la propiedad length, que dijimos nos da el tamaño que tiene el arreglo, pues el arreglo no viene con alguna rutina útil incorporada. Entonces vamos a ver algunos métodos para procesar un arreglo. Por supuesto que puede haber muchísimos métodos. Aquí, bueno, la idea es que ustedes puedan adquirir alguna habilidad de cómo hacer las cosas. Y ya posteriormente, pues en alguna otra situación, pues ustedes puedan hacerlo sin mucho problema. Bueno, para esta situación vamos a trabajar o vamos a considerar un arreglo de enteros. Y entonces bueno, está enseguida lo que es un esbozo de un programa que vamos a escribir para hacer diversas tareas, ¿no? Entonces, bueno, por ahí se está importando la clase Scanner del paquete útil para poder procesar lo que se ingrese desde el teclado. Y esta clase, bueno, se va a llamar, va a tener este nombre, métodos útiles para arreglos. Y dentro de los métodos que va a tener esta clase, bueno, pues está el método main. Y si tiene el método main, pues entonces eso significa que esta será una aplicación, ¿verdad? Es decir, podemos ejecutar con Java o con la máquina virtual de Java a esta clase. Bien, entonces en la primera línea dentro del método main, bueno, pues está la declaración de una variable de tipo scanner llamada teclado, y luego, bueno, se crea el objeto y se asigna. En la siguiente línea podemos ver pues nuestro arreglo, la declaración de un arreglo de enteros con el original nombre de arreglo. Bueno, después a continuación se manda un mensaje a la pantalla para pues pedirle al usuario el tamaño del arreglo. Entonces le pregunta que cuántos elementos se guardan. Una vez que se muestra el mensaje, intentamos obtener de la entrada estándar un entero y se asigna a la variable tam que está aquí siendo declarada. Recuerda que cualquier variable que tú vayas a usar pues tiene que haber sido declarada previamente. Ya una vez que tienes entonces el tamaño, aquí fíjate que pues no se está validando que el tamaño sea mayor o igual a 0. Entonces podrías meter un valor negativo y esto podría en un momento dado, ya al momento de crear el arreglo, podría darte un error de ejecución. Bueno, pero vamos a suponer que no estás de maloso y le das un valor que es, vamos a pensar, mayor que 0. Entonces, bueno, si tam tiene un valor que es mayor que 0, entonces se va a poder crear aquí este arreglo. Observa que se va a crear un arreglo, se está usando new. Se va a crear entonces un arreglo de enteros con el valor pues que tenga en este caso la variable tam. Y la creación de ese arreglo, bueno, está siendo asignada a la variable arreglo. Y ya después, bueno, aquí enseguida vamos a tener llamadas a métodos que son los que vamos a revisar en esta parte, y esos métodos que vamos a llamar, bueno, pues van a ser también elementos de esta clase que se llama métodos útiles para arreglos, ¿no? O una cosa por el estilo. Bueno, entonces la creación del arreglo pues se va a llevar a cabo en el momento que el usuario le indique la cantidad de elementos que se van a guardar en él. Y algunos de los métodos que queremos poner pues son como los siguientes. Un primer método llamado o bueno, que se considerará es para obtener el valor máximo en un arreglo. Entonces, bueno, ¿eso por qué lo ocupamos? Bueno, aquí hay un ejemplo. Podrás tener una lista, por ejemplo, de puntuaciones y quieres saber cuál es la puntuación más alta en la lista, no sé. Le quieres dar un premio a quien obtuvo esa puntuación. Entonces, nos interesa, aquí más bien sería la situación en la que quieres saber cuál fue la puntuación más alta, ¿no?
Entonces, eso sería pues encontrar el valor máximo en bueno, para poder hacer esta tarea de conocer la puntuación más alta. Entonces lo que necesitamos es hallar el valor máximo en el arreglo. Y pues esto es, como se comenta aquí en esta parte, pues una mejor aproximación que la que se realizó en el capítulo 5, donde habíamos visto un método que permitía encontrar el máximo de dos valores. Digamos que algo más general, pues sería, en vez de trabajar con dos valores, pues lo ideal sería que trabajaras con una cantidad arbitraria de valores. Y la manera más directa o más fácil, ya veíamos, pues ya dijimos por qué era importante manejar arreglos, porque nos facilita, o vamos a ver que nos facilita, pues realizar tareas como esta, en donde para los valores, para un conjunto de valores, bueno, a todos los identificamos con el mismo nombre, pero teniendo cada uno de ellos un índice distinto, que está entre 0 y el tamaño del arreglo menos 1. Bueno, y también vimos se sobrecargó el método para poder encontrar lo que son el máximo de 3 valores. Bueno, entonces lo que vamos a desarrollar ahora va a ser un método arreglo que vamos a poder utilizar con arreglos de cualquier tamaño, y la aproximación que se usa pues es similar a la que se hizo con el método MAX del capítulo 5, que fue para encontrar el máximo de 3 valores. Si ustedes recuerdan, la forma como funcionaba era, revisaba el primero contra el segundo, o bueno, tenía el máximo del primero y el segundo, y ya que tenía entonces ese máximo, lo comparaba contra el tercero y sacaba su máximo. Entonces, bueno, pues una idea similar se puede utilizar para el caso de un arreglo, ¿no? Obtienes el máximo de los primeros dos, y ya luego con el máximo que hayas obtenido revisas contra el tercero, y luego revisas sacando el máximo, y ya que tengas el nuevo máximo, bueno, revisas contra el cuarto, y así te va sucesivamente hasta que termines. Bueno, entonces, pues aquí está en pseudocódigo la manera como habría que realizarlo, bueno, con alguna pequeña, bueno, a lo mejor yo platiqué otra variante, creo que esta es la que le corre, esta es la que le estaríamos, bueno, la que supuestamente se manejó allá en el capítulo 5, y en esta lo que se había hecho era el primer número se asigna resultado. La variable de resultado es la que va a tener el máximo, ¿no? Y después teníamos una primera prueba en donde si el segundo número era mayor que el resultado, entonces vamos a asignar el segundo número al resultado, ¿no? Porque el segundo es el máximo. Y después preguntábamos si el tercer número es mayor que el resultado. Si es afirmativo, pues entonces se asigna el tercer número al resultado. Si hubiera sido igual o hubiera sido menor, pues simplemente no se hace nada. Lo que tenga resultado como máximo, ese se estaría quedando, ¿verdad? Bueno, entonces eso es lo que tengo en pseudocódigo. Y ahora, bueno, pues vamos a ver cómo tendrías que proceder o modificar el pseudocódigo para el caso de que tengas un arreglo. Entonces decíamos que para hacerlo, pues la forma más natural, fácil, sencilla, simple, pues es utilizar un ciclo. Para llevar a cabo, para hacer la comparación, en vez de tener una serie de varias sentencias if, como habíamos visto en el algoritmo previo, tenemos una estructura de selección aquí, y luego acá tengo otra estructura de selección. Entonces la idea pues ahora es tener una sola, y esa estructura de selección la voy a estar repitiendo usando un ciclo for, ¿verdad? Que era lo que habíamos comentado. Entonces, bueno,
Este nuevo pseudocódigo pues queda de esta manera. Estarías asignando el primer número a la variable resultado y después, bueno, con repetir estamos indicando que vamos a llevar a cabo un ciclo y estamos partiendo del segundo elemento. No tiene caso que empiece con el primero y vamos a llegar hasta el último elemento, donde lo que queremos hacer o lo que vamos a repetir es revisar si el elemento actual, o sea, el que se está manejando en ese momento, o sea, segundo, tercero, cuarto, etcétera, es mayor que resultado. En caso de que así sea, entonces vas a asignar lo que es el elemento actual a resultado. Una vez que se termina de ejecutar el ciclo, bueno, pues en este caso habría que devolver lo que tenga resultado. Y ahí en resultado pues estará el máximo de los elementos que tenga el arreglo. Bien. Entonces, bueno, ya para pasar a la parte de la implementación de este pseudocódigo que por ahí está, pues hay que pasar, bueno, se va a necesitar un arreglo en donde se va a buscar el máximo y ese arreglo pues hay que pasarlo como un parámetro. Entonces, aquí podemos observar, bueno, que el nombre del método es max. Va a trabajar con un arreglo de enteros y el parámetro, bueno, pues lo voy a poner, bueno, tiene en este caso arreglo en, ¿verdad? Y este método pues va a devolver el máximo de un elemento. Como en este caso vamos a trabajar con un arreglo de enteros, pues entonces lo que deberá, el tipo del método max, pues deberá de ser también un entero. Bueno, y entonces, pues bueno, pasar del pseudocódigo al código, pues es bastante trivial. Bueno, necesitamos en este caso, bueno, declarar la variable resultado, que es lo que se está haciendo en la primera sentencia del método max, y se está asignando a esa variable que se está declarando ahí, se está asignando el primer elemento, ¿verdad? Y recuerda que el primer elemento pues lo vamos a acceder con el índice 0. Después tenemos el ciclo donde vamos a repetir desde el segundo elemento. Por esa razón es que el contador aquí en el ciclo for lo estamos arrancando con el valor de 1 para que con eso inicie con el segundo elemento. Y entonces el contador, o bueno, el ciclo se va a estar repitiendo mientras el contador i sea menor que el tamaño que tenga el arreglo que se pasó. Bueno, si la condición se cumple, pues entonces ya teníamos ahí anidado dentro del ciclo for la estructura de selección, que es la que está marcada ya. Y entonces el elemento actual, bueno, pues el elemento actual lo estarías recuperando con el nombre del arreglo y el contador, ¿verdad? Ese es el elemento actual. Entonces, ese lo comparas, no te fijas si es mayor que resultado. En el caso de que sea verdadero, bueno, pues ya decíamos, ¿no? A la variable resultado, pues le asignas lo que es el elemento actual. Y el elemento actual, bueno, pues es el nombre del arreglo junto con el parámetro, bueno, junto con el índice i. Una vez que se termina el ciclo for, ¿cuándo se va a terminar ese ciclo for? Bueno, pues este ciclo for se va a terminar hasta que se visite al último elemento o se revise. Cuando termine el ciclo for, bueno, pues como el tipo, en este caso no es void para el método max, pues entonces hay que devolver algo. Y para eso hay que utilizar la sentencia return. Por lo tanto, bueno, pues se devolvería lo que tenga la variable resultado. Bien. Bueno, no se puede utilizar el ciclo for avanzado porque vamos a iterar a partir del segundo elemento. Y ya habíamos dicho que el ciclo for avanzado lo utilizas o se puede utilizar cuando vayas a procesar a todos los elementos. Y aquí en el caso de encontrar el máximo, pues vamos a procesar casi a todos, diría alguien, todos excepto el primero. Y por lo tanto, pues entonces el ciclo
el ciclo que se estaría escogiendo pues es el ciclo for estándar. Bueno, veamos ahora otro método que puede ser útil para el caso de un arreglo, que sería la suma del arreglo. Entonces, en el siguiente método que se va a desarrollar, queremos calcular cuál es el total de todos los valores que están en un arreglo. Y este método podría ser útil, bueno, como dice aquí, por ejemplo, si tienes una lista de depósitos hechos en una cuenta bancaria y se desea conocer el valor total de los depósitos. Entonces, una forma sencilla de hacer el cálculo de esta suma, pues es manteniendo un total y sumando el valor de cada elemento del arreglo. Aquí estoy suponiendo que, bueno, los depósitos que se hicieron a la cuenta bancaria están en ese momento puestos en un arreglo. Bueno, para esta situación en la que vamos a obtener un total, pues habrá que tener alguna variable, la cual empecemos o esté inicializada con 0. Y utilizando pseudocódigo, bueno, el algoritmo quedaría como se muestra aquí. Se asigna a la variable que va a tener la suma un 0. La variable, bueno, se llama total. Después tenemos un ciclo que, fíjate, a diferencia del anterior, empieza desde el primero y va a llegar hasta el último elemento del arreglo. Y lo que queremos es asignar a la variable total lo que tiene total más el valor del elemento actual. Una vez que se termina el ciclo, pues entonces habría que devolver lo que tenga la variable total. Bueno, para este método de suma, pues necesitamos mandarle un arreglo como parámetro y hacer que el método devuelva un entero. Entonces, bueno, la primera parte, que es recibir un arreglo, bueno, pues eso se indica con el parámetro que está ahí indicado, un arreglo de tipo entero llamado arreglo en. Y el tipo del método de suma, bueno, decíamos que pues va a ser un tipo int, un entero, ¿verdad? Y bueno, pues ya para la parte de la codificación, bueno, hay una variable que es la que, bueno, de la cual se va a devolver su resultado, que es en donde vamos a tener la suma llamada total, y se está inicializando con el valor de 0. Podemos observar que aquí en este caso estamos utilizando el ciclo for avanzado. Entonces en el ciclo for avanzado decíamos, tienes que declarar una variable que va a recibir a cada uno de los elementos del arreglo. En este caso, bueno, pues el tipo deberá de ser del mismo tipo de los elementos del arreglo. El tipo de los elementos del arreglo, bueno, veíamos que es entero, entonces el elemento actual pues también deberá de ser de ese mismo tipo. Y del lado derecho de los dos puntos, bueno, pues tenemos el nombre del arreglo que se va a procesar. Y entonces, bueno, pues ya vamos haciendo la suma y vamos dejando el resultado pues en la variable que va acumulando, ¿no? Entonces, bueno, para eso agarras se va a asignar a la variable total pues, lo que está en la expresión del lado, bueno, lo que está la expresión que está a la derecha del operador de asignación. Y bueno, pues es simplemente total y, bueno, más el elemento actual. Cuando se termina el ciclo for, es decir, cuando se visitan todos los elementos que tiene arreglo en, pues entonces regresas lo que tenga total. ¿De acuerdo? Bueno, vemos ahora otro método, otra tarea más, u otro método, que es la pertenencia a un arreglo. Es frecuentemente útil saber si un arreglo contiene algún valor particular o no. Por ejemplo, si una lista es usada para guardar una colección de matrículas de estudiantes, bueno, este método de pertenencia a un arreglo lo puedes utilizar para revisar si una matrícula nueva ya existe antes de ser agregada a la lista. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Bueno,
Pues una forma simple pues es revisar cada dato en la lista exhaustivamente, o sea, uno por uno, usando un ciclo para ver si el valor dado está presente. Si se llegan a encontrar el valor, pues el ciclo lo puedes terminar o abandonar. Si el ciclo alcanza el final, se sabe entonces que el dato no está presente. ¿Sí? O sea, si viste todos los elementos que están en el arreglo, pues eso es indicio de que pues no está lo que andas buscando. Entonces, bueno, esto es pseudocódigo, se ve como se muestra ahí. Entonces, tenemos un ciclo, vamos a arrancar desde el primer elemento y vamos a intentar llegar hasta el último. Dentro del cuerpo del ciclo vamos a revisar si el elemento actual es igual al dato que se está buscando. En el caso de que eso fuera afirmativo o que esa expresión te diera verdadero, entonces aquí te sales del ciclo o lo abandonas. Recuerda que para salir del ciclo habíamos comentado que puedes utilizar la sentencia break, ¿verdad? Entonces podrías, bueno, abandonar el ciclo, como dice aquí, y regresar verdadero. Aunque bueno, cabría hacer mención que ya cuando esto se implementa, esto de abandonar el ciclo automáticamente se logra cuando regresas verdadero, ¿no? Ahora, si por alguna razón se termina de ejecutar el ciclo, pues en eso, como habíamos ya señalado, eso es un indicio de que lo que estás buscando pues no se encuentra dentro del arreglo y por lo tanto pues habría que devolver un valor de falso, bueno, o de la constante false, como se maneja en Java. Y repito, pues eso sucederá cuando el dato no se encuentre. En el caso de que el valor sea encontrado, pues el ciclo va a terminar sin alcanzar el valor y se estará devolviendo un valor de verdadero. Bueno, el código Java para llevarlo a cabo, pues está muy simple. El método, contiene, entonces habrá que pasarle dos parámetros. El primer parámetro es un arreglo de tipo entero, que lo estamos identificando como arreglo en. Y además del arreglo, bueno, pues tenemos que pasarle el valor que se está buscando. Ese, pues, deberá de ser del mismo tipo de los elementos del arreglo, ¿no? De tipo int, ¿de acuerdo? Y entonces este método contiene, lo que va a devolver, pues, es un valor booleano para que indicando, bueno, si lo encontró o si el arreglo contiene un valor, ¿verdad? Bueno, para esta situación, como vamos a barrer desde el primer elemento hasta el último, fíjate que se puede utilizar un ciclo for avanzado, como aquí se comenta. Entonces, bueno, en la primera parte se declara la variable que va a recibir al elemento actual y en la segunda parte, bueno, está anotado el arreglo que se va a procesar. Y bueno, dentro del ciclo for está puesta una estructura de selección donde se está revisando si el elemento actual es igual al parámetro valor n. En caso de que sea igual, bueno, pues con esta sentencia return true estamos matando dos pájaros de un tiro. El primer pájaro es abandonar el ciclo. Cada vez que tú pones return dentro de algún método, en ese momento, bueno, cuando se ejecute esa sentencia, se va a regresar el control del programa al método, bueno, la siguiente sentencia que está después de la que hizo la llamada al método. Bueno, y bueno, pues hay que devolver verdadero, por lo tanto aquí pues, se está anotando que devuelva true. En el caso de que se termine el ciclo, bueno, pues en esa situación, pues se garantiza que si se terminó el ciclo, pues entonces el valor pues, no estaba dentro del arreglo. Por lo tanto, habría que devolver, o se tiene que devolver false, ¿de acuerdo? Bueno,
Veamos, bueno, otra tarea bastante socorrida relacionada con una lista de valores es determinar la posición. Esta se parece mucho a la de pertenencia, pero la de pertenencia simplemente me indicaba en dónde, si estaba o no estaba un valor, ¿no? Pero esta, la de búsqueda, la idea es que yo pueda saber en qué lugar de un arreglo, si es que se encuentra algún valor que yo esté buscando. Entonces, bueno, como ejemplo, aquí se comenta que a lo mejor tú quisieras saber cuál es la posición de un trabajo de impresión en alguna cola que esté atendiendo las impresiones. Bueno, como decíamos que es muy parecido al método contiene que estábamos, bueno, del que platicamos hace rato, pues vamos a utilizar o se necesita usar un ciclo para examinar cada dato en el arreglo. Y entonces dentro del ciclo pues hay que revisar cada dato uno a la vez y se compara con el dato que se está buscando. Hay que decidir qué hacer si se llega al final del ciclo habiendo revisado todos los elementos en el arreglo, sin encontrar el dato que se estaba buscando. Es decir, como en este caso lo que yo quiero obtener es una posición en el arreglo cuando estoy haciendo la búsqueda. Si lo encuentro, pues bueno, se regresa el índice. Pero si no lo encuentra, entonces, ¿qué puedo yo hacer para indicar que no lo encontró? Bueno, pues este método que se va a hacer, pues deberá de ser un entero independientemente de que el dato haya sido encontrado o no. Entonces, cuando el dato no se encuentra, pues se debe regresar un valor que nunca se ha interpretado como un índice de arreglo. ¿Cuáles son los valores índice? Bueno, pues van a ser valores que están, ya decíamos, de 0 hasta el tamaño del arreglo menos 1. Entonces, tendríamos que devolver algún valor que no esté dentro de ese rango para de esa forma indicar que no se encontró el dato que se está buscando. Bueno, para vamos a devolver un valor, un número negativo, porque ya decíamos que en el caso del arreglo, bueno, el índice pues siempre va a ser un número positivo o 0. Y con un valor negativo, que en este caso escogimos de menos 1, se está indicando que no hay una posición válida o que no se encontró una posición válida en el arreglo. Entonces, en pseudocódigo, eso que se está ya comentando es, bueno, vamos a tener que hacer un ciclo donde vamos a repetir, empezando con el primer elemento y llegando hasta el último elemento, una estructura de selección donde vamos a, pues es muy parecido a lo que ya hemos visto, donde vamos a revisar si el elemento actual es igual al dato que se quiere encontrar. En el caso de que fueran iguales, entonces habría que abandonar el ciclo y habría que regresar el índice actual. Lo que queremos es que este método de buscar devuelva el índice en el caso de que lo encuentre. Y bueno, una vez que lo encuentre, pues ya no es necesario que se siga procesando al resto de los elementos. Eso es importante que lo vean. Bueno, en el caso de que se haya salido entonces prematuramente, bueno, significa que se lo encontró. Y en el caso de que se ejecute todo el ciclo, o bueno, se revisen todos los elementos del arreglo, y no se haya abandonado el ciclo, pues entonces habrá que regresar nuestro valor que estamos utilizando para indicar que no se encontró el valor. Bueno, eso que se hizo es lo que se denomina como una búsqueda lineal. Y bueno, el código para ese método, bueno, está ahí en la parte de abajo. Y pues al igual que en el caso anterior, tenemos que pasarle el arreglo en el que se va a hacer la búsqueda y el valor que se estaría buscando, ¿no? Nada más que
ahora el método ya no va a devolver como en el caso de pertenencia, ya no va a devolver un valor booleano, sino que va a devolver un valor entero. Ese valor entero pues es el índice en el caso de que haya encontrado el valor en el arreglo. Bueno, aquí en este caso, bueno, hacen mucho énfasis, no se puede utilizar el ciclo for avanzado porque si utilizas el ciclo for avanzado, pues entonces no tienes acceso a lo que es el valor índice. La única manera como se podría hacer, pues es a través del ciclo for tradicional, ¿no? Entonces, bueno, aquí en el ciclo for tradicional vemos que en la primera parte se está declarando una variable entera con el nombre i, y esta, bueno, y las repeticiones que se van a hacer es mientras i sea menor que el tamaño que tiene el arreglo. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Bueno, pues es una prueba donde se estaría revisando lo que es el elemento actual contra el valor que se está buscando. En el caso de que eso fuera verdadero, bueno, pues entonces tenemos una sentencia que me permite abandonar el método y devolver pues el valor del índice. Recuerda que este método buscar está devolviendo un índice, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que devolver lo que tenga i. Y en el caso de que se termine el ciclo y se llegue hasta acá, bueno, pues en esa situación este método tendría que devolver el valor de -1, ¿verdad? Para indicar que no lo encontró. Entonces, bueno, a lo mejor alguno de ustedes me podría decir, bueno, pues como que está de más el método buscar. Bueno, no tanto el método buscar. Deja ver si me puedo regresar un poco. Está de más este método contiene, ¿no? Respecto al método buscar. Porque en realidad podrías utilizar el método buscar para implementar al método contiene, ¿no? Básicamente, pues desde el método contiene habría que llamar al método buscar y entonces después nada más revisar cuál es el valor que tiene i. En el caso de que la variable, bueno, en el caso de que lo que devuelve el método buscar sea diferente de -1, pues habría que devolver true aquí en el método contiene, y si no, pues habría que devolver false, ¿verdad? Eso bien podría ser algo para una posible tarea. Bueno, entonces, bueno, ya vimos cómo llevar a cabo la búsqueda en el arreglo. Hola. Sí, ya se cortó esto. Bueno, creo que ahí sufrió una pequeña pausa. Espero que ya no se pause esto. Hola. Bueno, ahí no se ha pausado todavía, según estoy viendo. Pero no me permite seguir con el material. Está aquí dando vueltas y más vueltas. No. Bueno, creo que está medio regresando. Bueno, ahí está. Ay, qué caray, hombre. Bueno, no sé si me hizo falta algo. No, creo que ya estaba, creo que con eso ya se terminaba. Con el de la búsqueda en el arreglo. Bueno, hay un programa integrador que, bueno, ya habíamos comentado que la idea era tener un método main desde el cual se le iba a pedir al usuario de qué tamaño iba a ser el arreglo. Y después, bueno, este programa integrador es un programa manejado por menú, en donde en las opciones que están del 2 a lo que es la... Déjame paso acá bueno, de lo que es la opción 2 a la opción 5, pues son los métodos que estuvimos comentando
para encontrar el máximo, hacer la suma, revisar pertenencia y la búsqueda en el arreglo. Hay un método para ingresar valores. Bueno, pues es un método como ese, pues ya lo vimos, por ejemplo, con la aplicación Leer Temperaturas 4. Y también ahí, bueno, en los Leer Temperaturas también vimos cómo mostrar los valores, ¿no? Entonces, bueno, en esta aplicación que, como decíamos, está manejada por menú, bueno, dentro del ciclo do, lo que se está haciendo pues es mostrar el menú y solicitarle al usuario que ingrese una opción, que bueno, pues va a ser un valor que está entre 1 y 7. Y entonces, bueno, lo que se hace es, se va a obtener el primer carácter de la entrada que haga el usuario. Y después tenemos una estructura de selección, después del menú, una estructura de selección switch para procesar pues cada una de las opciones que fue dando bueno, de acuerdo a lo que el usuario pues haya escogido. En el caso de la opción 1, pues hay un método para llenar el arreglo. En el caso de la opción 2, que es la de encontrar el máximo, bueno, antes de que, bueno, no, ahí se llama al método max arreglo, bueno, por allá estaba definido, y bueno, y el valor máximo, bueno, se queda aquí en esta variable local que se está declarando llamada max. Y después, bueno, pues se hace una salida a la pantalla, ¿verdad? Donde se muestra el valor máximo del arreglo. Y para cada uno de los casos, bueno, pues vemos que está la sentencia break para que no se siga ejecutando el código y se salga, y se salga del switch. Con la opción 3, pues se llama al método suma y se le pasa el arreglo. Y lo que devuelve el método suma, bueno, se asigna la variable que ahí se está declarando, llamada total. Se muestra pues, ahí en la pantalla cuál es la suma de los valores del arreglo. Para la opción 4, donde se revisa la pertenencia, bueno, antes de que se haga la llamada al método contiene, hay que pedirle al usuario que le diga cuál es el valor que se quiere encontrar. Y entonces va a ser puesto en una variable local que aquí se está declarando, llamada valor. Y entonces, enseguida, bueno, ya se hace la llamada al método contiene y se pasan dos parámetros. El primero de ellos decíamos que era el arreglo y el otro pues es el valor que se le pidió al usuario. El resultado de esto, bueno, pues es guardado o dejado en una variable que ahí se está declarando de tipo boolean llamado encontrado. Y bueno, ya enseguida se revisa la variable encontrado en esta estructura de selección para que en el caso de que encontrado pues sea verdadero, pues bueno, se informe en consecuencia, y en caso contrario, bueno, se diga que el valor no estaba en el arreglo. La que permite buscar, bueno, pues se parece bastante a la anterior porque pues hay que suministrarle cuál es el valor que se va a buscar, nada más que ahora en vez de dejar el resultado en una variable booleana al momento de llamar al método buscar, pues ahora se va a dejar en una variable llamada índice. Y entonces, bueno, una vez que ya tenemos el índice, pues habría que revisar si es igual a 1. En el caso de que sea igual a 1, bueno, eso significa que el valor que estás buscando pues no está en el arreglo. Y caso contrario, bueno, pues sí está en el arreglo, ¿no? La opción 6, bueno, pone un mensaje y se llama el método mostrar arreglo. Y entonces el ciclo do while se va a estar repitiendo mientras la opción sea diferente de 7. Una vez que se sale del ciclo do while, bueno, pues simplemente por ahí le mandamos un saludo al usuario. Adiós. Bueno, y entonces junto con este método main que pues tiene un menú manejado por que es un programa manejado por menú. Además del método main, pues bueno, pues están todos los métodos que habíamos comentado hace un momento: el método llenar arreglo, el método max, el método suma,
el método contiene y el método buscar, ¿verdad? Y además, bueno, pues los otros métodos, como mostrar arreglo, y por ahí también estaba el que pide el de llenar arreglo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ese es el programa integrador, métodos útiles para arreglos. Y si ustedes me lo permiten, pues entonces voy a ejecutar este pequeño programa. Bueno, a lo mejor puede parecer mucho código, pero pues bueno, lo que pasa es que pues varias partes ya las hemos desarrollado y claro, pues al momento de empezarlas a concentrar, pues se empieza a hacer cada vez más gordo el caldo, pero pues no son cosas así que dijeras tú, wow, qué complejo, qué complicado está, digo, es relativamente, relativamente sencillo. Entonces, bueno, voy a ejecutar el programa. Entonces, recuerda que me iba a pedir de qué tamaño va a ser el arreglo. ¿De qué tamaño estará bueno? Pues no lo quiero hacer así como que muy grande. Se supone que acá en las notas se hizo con un tamaño de 5. Voy a hacerlo con ese mismo tamaño, ¿no? ¿Cuántos elementos vamos a guardar? Bueno, pues ponle 5. Y entonces la primera opción pues sería ingresar los valores. A lo mejor alguien me podría decir, bueno, ¿y qué valores son los que tiene ahorita el arreglo que acabas de crear de enteros de tamaño 5? ¿Cómo podría investigar sus valores? Bueno, pues para eso podrías utilizar la opción 6. Bueno, antes de que le dé Enter para mostrar los valores, hay que recordar que los elementos de un arreglo son inicializados implícitamente por Java. Y habíamos dicho que para el caso de los tipos numéricos los va a inicializar con el valor de 0. Entonces, yo esperaría ver 5 valores 0, ¿verdad? Entonces, bueno, le voy a dar Enter. Y ahí lo podemos ver, ¿no? Efectivamente, vemos que del primero al último pues, tienen el valor de 0. Bueno, ok. Hacer algo con eso pues no me es muy útil, ¿verdad? Porque encontrar el máximo pues va a ser 0, la suma es 0. Y bueno, revisar pertenencia y buscar pues también sería muy menso, ¿no? Bueno, esto se pone interesante cuando podemos ingresarle los valores. Entonces voy a darle la opción 1. Ingresa un primer valor, bueno, podríamos ponerle 2, 4, luego 5, 6, luego 7, 2, luego 6, bueno, 5, 4 y luego 9, 7, ¿no? Bueno, ahora voy a usar la opción 3, que es la de calcular la suma. Ahí, bueno, primero la opción 2. Para la opción 2 y 3 no me va a pedir nada el programa, al igual como lo hace con la opción 6, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a encontrar el máximo primeramente, bueno, es 97. No sé si estén de acuerdo, déjame ver si me puedo regresar. Sí, efectivamente aquí vemos 97. Y para calcular la suma, bueno, le doy la opción 3, me dice que es 303. Bueno, voy a confiar que así es, que sí está bien. Y ahora vemos la opción de revisar pertenencia. Para revisar pertenencia, bueno, ahí me va a preguntar cuál es el valor del que quiero saber si está o no. Entonces, bueno, vamos a ponerle, por ejemplo, el 32. Pues bueno, me informa que el 32 no está en el arreglo, ¿verdad? Y ahora voy a buscar un valor que sí esté. Por ejemplo, el máximo, ¿no? Que es el 97. Entonces voy a revisar pertenencia, el 97. Entonces le doy 97 y me dice que sí está en el arreglo. Bueno, podría buscarlo en el arreglo, o sea, usar la opción 5. Voy a buscarlo. Entonces voy a ponerle 97. Y entonces, ¿qué pasó aquí? Perdón, me equivoqué. Primeramente le tengo que dar la opción 5, ¿verdad? Bueno, quizás a este menú, bueno, quizás le falte al ciclo, bueno, poner dentro de la estructura de selección switch que está en el método main, quizás sería bueno ponerle algo cuando el usuario ponga algo que no, bueno, un valor que no es una opción. Si te fijas, sí tenemos para los casos que se manejen en el menú del 1 al 7,
pero no hacemos nada, bueno, del 1 al 6, pero no hacemos nada para cuando el valor no está entre 1 y 7. Entonces, por eso aquí con el 97 yo dije, ah, caray, ¿qué pasó? Bueno, entonces le doy la opción 4, le voy a dar otra vez la opción 4. No, queremos la 5, ¿no? Para buscar en el arreglo. Entonces le doy la 5 y el valor que quiero encontrar es el 97. Entonces, esta opción 5 me debe de decir cuál es el índice que tiene ese valor. Pues en este caso me dice que está con índice 4, ¿no? ¿Cómo lo puedo yo revisar? Bueno, pues puedo utilizar la opción 6 para mostrar los valores y ver que efectivamente pues así pasa, ¿no? Aquí vemos que en el arreglo con el índice 4, es decir, en la quinta posición está el 97, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que con eso sería más que suficiente pues para mostrar el uso de esta aplicación, que pues les decía, puede parecer a lo mejor como que pues es muy compleja, pero pues en realidad está muy fácil. Ahí en las notas, bueno, está remarcado con negrita los valores que fueron ingresados. Entonces, bueno, pues con eso estaríamos terminando entonces lo que es la sección 6.8.